Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro. Con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted por permanecer en sintonía con esta pura fe de milagro en milagro. Y hoy me acompaña una amiga, una hermana, una pastora, una mujer de Dios, una hermana de ministerio, una consejera, una mujer que ama la República Dominicana. Y aunque no eres dominicana, Marta, sé que usted se considera dominicana. Buenos días, bienvenido a este espacio. Para mí es más que un privilegio que esté aquí y por fin aquí. Buenos días. Buenos días, pastora. Qué bueno y qué alegría poder estar aquí iniciando esta mañana con esta oración tan poderosa que estabas haciendo en este momento. Y bueno, saludando a todos los oyentes de Pura Vida, sabiendo que la presencia del Señor en cada lugar donde el oyente está ahí recibiendo este mensaje está llegando. Yo sé que muchas vidas en esta mañana están siendo tocadas, Marta. Así es. Y yo sé que vienes a hablar de parte de Dios con un tema que quizás en este tiempo final donde escuchamos tantas malas noticias y a veces no sabemos cómo enfrentarla. Y aún siendo cristiana, las noticias que no queremos escuchar, aquello de lo que no queremos hablar, pero que tenemos que hablar. Es un tema difícil, pero que tenemos que enfrentar. Quizás muchos que son hombres y mujeres de Dios, pero quizás hay un desvío en nuestra familia. Bueno, yo creo que son situaciones que así como lo encontramos en la palabra, en el libro de Samuel, primera de Samuel 8:3 dice, pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá. Y tal vez hoy esa realidad que duele en ti tiene que ver con tus hijos o tiene que ver con tu cónyuge o con tu empresa, bueno, en algún área vulnerable que te sientes. Y como tú decías, pastora, no es porque están los que le sirven a Dios, los que no le sirven, los que tienen ministerio, los que no tienen ministerio. Yo creo que todos pasamos por momentos tan fuertes que lo único que podemos hacer es levantar nuestra mirada al Señor y decir, aquí estamos. Y tal vez tu realidad no son tus hijos, puede ser tu cónyuge, aquella realidad que duele, o puede ser tu situación económica o alguna enfermedad en su cuerpo, pero como que algo se está enfrentando. Por ejemplo, cuando algún duelo, la pérdida de un ser querido, Sí. Totalmente. Entonces, Alguna tragedia familiar, así es, a veces provocada por un hijo. así es. Alguna madre que esté en este momento con un hijo privado de libertad, Ujú. En o adicciones. enfermo, o en adicciones. Son realidades Ujú. con lo que yo sé que todos están luchando y lo que nos están escuchando, lo que están en sus carros, lo que van como familia. A ti el Espíritu Santo en esta mañana te va a hablar, porque es necesario que se hablen de temas que algunas veces son dolorosos o de realidades que estamos enfrentando y que quisiéramos ponerle una sábana, pero No se pueden no se esconder. pueden esconder porque el olor o el mal olor o las incomodidades o las cosas que ya públicamente se saben, no va a ser posible esconderse y hay que enfrentarlos. ¿Tú te imaginas, pastora, en este tiempo el profeta Samuel con una descripción como esta? Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá. O sea, la gente era notorio para el pueblo Y que eso ellos no saliendo en la estaban. Sí, noticia saliendo en la y saliendo noticia. en todos los periódicos y saliendo en todas las redes sociales porque ahí están escritos, pero si hubiera sido en este tiempo, Ujú, eso hubiera sido un escándalo, porque el profeta nacional, el profeta de ujú, Israel, así es. el hombre de Dios, el hombre que escucha la voz de Dios, sería que no hizo bien su trabajo, dirían mucho. Yo sabía que ese Samuelito, Algo estarían mucho tenía. especulando, algo tenía, por fin va a caer la cabeza. Ese pudiera ser también el titular de un periódico, del New York Times o de un periódico de un país bien conocido. Dice que el profeta Samuel, bueno, su vida, todo el llamado, todo, pero había algo, sus hijos, y en este tiempo como lo estás asimilando también como, y eso que son los hijos del pastor, y mire los hijos de, o sea, la gente sabía que los hijos no estaban dentro de lo que él hacía, y dice, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos, recibían dinero en secreto, y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. Y muchos padres dicen, pero yo le he dado la buena educación, los crié en el camino del Señor, ¿por qué tomaron estos caminos? ¿Por qué estoy viviendo esta realidad tan dura, tan fuerte? Y sigue diciendo ahí que cuando los líderes del
pueblo le reclamaron por sus hijos, pues Samuel no se enojó a defenderlos, porque eso es otra realidad que uno tiene que aceptar. Si está pasando, está pasando. Pero no vemos a un Samuel, a mis hijos no me los toquen, a mis hijos. No, él entendía y aceptaba una realidad que era fuerte, pero la tenía que aceptar. Y dice, le dijeron, tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste, no son como tú. O sea, mira cómo hacen la diferencia. Dice, danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Y así como empezamos hablando, hay realidades que duelen y que debemos enfrentar con madurez, con fe y con sabiduría, pastora. ¿Y qué haría? ¿Qué consejo, pastora, pudiéramos darle a tantos oyentes que en este momento quizás son hombres que han educado bien a sus hijos, o un matrimonio donde uno de los dos cónyuges ha dado todo por el todo, ha respetado, ha estado pendiente, lo ha dado todo y resulta que está pasando momentos difíciles, o madres que lo dieron todo, padre, familia, que mandaron sus hijos a estudiar y hoy la realidad es que quizá algunos de sus hijos vinieron con la noticia de que ya no gustan de lo natural o que están en alguna adicción. ¿Cómo podemos nosotros, como ser humano, porque ni siquiera vamos a hablar solamente a los que conocen la Biblia, cómo pudiéramos nosotros enfrentar esa realidad? Bueno, esta es una pregunta llena de muchas respuestas de lo que estás abordando porque son casos diferentes y el primer paso para poder uno enfrentar una situación como esta es aceptarla. Aceptarla en que aceptarla no es acomodarse, aceptarla no es decir, ah, bueno, esto fue lo que me tocó y aquí me voy a quedar. Aceptarla es, por ejemplo, en el caso de un ser querido, aceptar que ya no está. Muchas personas no han sabido, a veces cuando le dicen a uno, o en mi caso, cuando perdí a mi padre y escuché en una oportunidad, si es un ser querido que partió, déjalo ir. Y repito, estas palabras las replico a las personas que están escuchando en esta mañana y están pasando por esa situación. Si es un ser querido que partió, déjalo ir. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a dejar ir si es mi papá? ¿Cómo voy a soltar esto si es mi papá? No entendía que hay que aceptar que ya no está, que puedo vivir entendiendo que ya no está él, pero que los recuerdos van a estar ahí, los buenos recuerdos, lo que viví, lo que experimenté, pero yo no sabía, yo caminé 4 años con un duelo, con esa situación, y es caminar uno con como con un ancla, avanzas 3 pasos y te devuelves. ¿Por qué? Porque el dolor no te deja. Entonces, así cada situación, cuando tú dices relaciones donde lo has dado todo, yo creo que antes de llegar a esa conclusión de que lo dimos todo, sabemos que buscamos la ayuda, si era necesaria la ayuda profesional, la ayuda espiritual, el consejo, el hacer las tareas. La mayoría de personas, hablando en el área de matrimonio, si hay uno que no está haciendo la tarea como debe ser de alguna forma, qué difícil es que busque y acepte la ayuda. No, en la mayoría de los casos a veces los hombres, no necesitamos ayuda, así estamos bien, esto lo arreglamos juntos y no, muchas veces no se arregla o puede ser la mujer. No, ¿a qué vamos a pedir? Da pena, da vergüenza. No, yo creo que pedir ayuda es decir, es de valientes, es de decir, no quiero seguir igual, no quiero perder mi hogar, no quiero perder mi matrimonio, ¿qué debo hacer? Y una vez van a la ayuda o buscan ese consejo o esa terapia o esa ayuda profesional, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas que yo debo empezar a cumplir? Porque esperamos que porque sí se arreglen las cosas y no va a pasar. Entonces es bueno entender que hasta dónde yo puedo tener la habilidad de decir la ayuda que necesito está en cambiar de actitud, en cambiar algunas cosas que no debo, que debo dejar, pero no lo hice o no quiero hacerlo. Y a veces, o en este momento que tú dices, el Señor está hablando a cada vida y a cada oyente, hay personas que están cansadas de remar solas. Así De es. estar remando en la barca, pero solas, pastora. Y algo importante, y quiero volver a recargarlo, Ujú, por si alguien nos acaba de sintonizar, estamos hablando de realidades difíciles, ujú. pero que tenemos que aceptar y aceptar que algo está pasando, aunque sea difícil, es de valiente. Eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Y quizás cuando alguien recibe un diagnóstico difícil, muchos nos ven a nosotros lo de la fe, quizá como personas indoloros, y que no tenemos coinonía con la persona que tiene dolor, porque decimos, tranquila, yo sé que el Señor va a obrar, pero cuando tú tienes un dolor en una pierna, en un brazo, un dolor porque te operaron algo, no sé, Ujú. un riñón y estás con un solo riñón. Usted dirá, pero solamente yo que tengo este Así dolor es. sé. Y hay momentos en que es difícil y yo lo puedo decir porque he estado ahí. ¿Y qué fue una de las cosas que más me ayudó a aceptar?
Ujú. que yo estaba viviendo ese momento. Así es. Y decirle, Señor, toma dominio, porque como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y mi tiempo ahora es un tiempo para sufrir. Es un tiempo donde yo tengo que aceptar que vino este momento difícil a mi vida y que yo después de ti, Señor, dependo de lo médico, de la ciencia. Entonces, con paz, yo voy a entender que esto me está pasando. Totalmente. Y mira que es como cuando alguien, el dolor, la empatía que a veces no sentimos con otra persona, cuando fallece alguien, tranquila que él se fue con el Señor. Pues sí, yo sé que se fue con el Señor, pero me está doliendo. Y este es mi dolor Y y este es es mi una dolor. realidad que duele. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos hablando de este tema, realidades que duelen. Yo sé que hay muchas personas que quieren llamarnos para pues preguntar, tener respuesta. Muchas personas escribiéndonos a través de todas las plataformas sociales. Comparta esta entrevista. Nos encontramos con la pastora Marta Quiñones, quien nos está hablando de este tema, realidades difíciles, pero que tenemos que enfrentar. Y hablábamos antes de irnos a la pausa de que muchas personas piensan que no tenemos empatía en medio de su dolor. Ujú, así es. Mira que cuando Jesús vio a la viuda de Naín, dice la escritura que era su único hijo, entró a esa ciudad, a ese lugar, y iban en el sepelio a enterrarlo, y era el único. Y dice que el único hijo de ella, que cuando Jesús la vio, sintió compasión. Y Aleluya. compasión no es lástima, porque uno no le debe tener lástima a nadie. La compasión es una virtud, una cualidad que uno puede desarrollar cuando entiende el dolor de la persona y hace algo por ayudarla. La lástima, sí, pobrecito, y se fue. Ya, y Sí, se quedó ahí. se quedó ahí. Pero la compasión dice que él le dijo, solo él que podía y que portaba un milagro, le dijo, no llores. Porque a veces uno le puede decir hasta a nuestros hijos, pero no llore por eso, pero no entendemos su dolor o lo que está experimentando. Pero Jesús le dijo, no llores, porque él sabía lo que iba a darle a ella, ¿ves? Aleluya. Entonces no llores, porque dice que y tocó el féretro y, y le habló, dio la orden y el muchacho sale. Pero dice que tuvo compasión al ver el dolor de ella, al verla que era su único hijo. Entonces, cuando nosotros vemos realidades de las personas de la Biblia, lea todo el tiempo el desamor de parte de su esposo. O sea, fue una realidad que ella tuvo que vivir y que ella asociaba de pronto de, bueno, voy a tener relaciones con él, estoy embarazada, ahora sí me va a amar. Y no, Y era siempre le daba a un hijo hijo y no buscando el buscando el amor amor. y la aceptación de su marido, pero sin embargo, este nunca La amó. la amó. Y Ujú. creo que ella nunca aceptó que realmente el corazón de ella no le correspondía a él, como él tampoco nunca entendió. Realidades que duelen. Yo creo que son temas que Yo creo que Dios está hablando a más de uno y nos está hablando a nosotros Totalmente. también. Nos reímos por eso, porque estuvimos hablando antes de cámara y realmente, perdón, de salir aquí al aire. Y realmente es duro, Ujú, porque hoy estamos hablando al desnudo, sin sí, emoción, ujú. sin quizá ver el fuego caer, pero nos está aterrizando el Espíritu Santo. Amén, así es. Cuando se despierta Jacob y dice, ¿qué es esto? Le hace reclamo a Labán, ¿qué es esto? Porque ¿qué me has hecho? Yo que trabajé por Raquel, ¿por qué me diste a Lea? El rechazo. ¿Cuántos batallan aún en relaciones que a nadie le hablan, pero cargan un dolor porque han sido rechazadas? Y este rechazo no venía de cualquiera, venía de su esposo. Dice la escritura, y vio Dios el menosprecio de Lea. O sea, Dios lo vio, no dijo cambiémosle, quitémosle el menosprecio, vamos a cambiar la historia. No, hay historias que tenemos que pasar y vivir. Están en nuestro libreto de vida con un propósito. Ya tenía 3 hijos y ella decía, ahora sí, mi marido me amará. Ahora sí, mi marido me amará. Y nada, tenía sexo sin amor, como puede pasar hoy día A totalmente. cualquiera. Entonces, pero dice que en el 4 hijo, ella dijo, esta vez sí alabaré al Señor, al que llamó Judá. O sea, Judá. ese no le colocó un nombre buscando un amor humano. Dijo, esta vez alabaré al Señor. Y si tú te das cuenta, en medio de toda esa historia de envidias, de discusiones, de todo lo que pasa, nacen las tribus de Israel, las 12 tribus, y ella en el 4 hijo descansa, y del 4 hijo de Judá viene el linaje del Mesías. Así O es. sea, hay realidades que duelen, pero que te dan a luz, te llevan a dar a luz propósito de vida. Y hay realidades
que a veces, y yo creo que este tema es importante e interesante, porque hoy Dios nos está hablando a todos y haciéndonos saber que el propósito se va a cumplir Amén. independientemente del momento difícil en el que nosotros estamos viviendo. Y creo que Dios está llamando a toda una nación y a una generación a dar frutos a pesar de la realidad que está viviendo, porque Lea era la del vientre fértil, Ujú. aunque ella no era la amada, aunque no era la consentida de su esposo en lo natural, pero era la que el cielo había señalado. Y quizás muchos de nosotros abandonamos nuestro propósito cuando vemos que las cosas aparentemente en lo natural Ujú. no son como nosotros pensamos que deben ser. Ah, es que mi marido me tiene que amar, es que yo tengo que casarme enamorada. Y sin embargo vemos la Biblia llena de realidad. Ruth no dice nunca que amó a Boaz, pero Boaz era el hombre del propósito en la vida de Ruth. Al parecer Esther. ya Boaz era de hecho de avanzada edad, y sin embargo Ruth decía la Biblia que era una mujer bonita, ¿verdad? Ujú. Y sin embargo ella tenían un propósito junto. Lo mismo Esther. Esther ni siquiera, ¿quién podía imaginarse que alguien sin un linaje real podía llegar a ser la reina de una nación tan poderosa, de un rey tan poderoso, cuando ella ni siquiera tenía linaje de Caldea, de los caldeos, de los Ujú. babilonios? O sea, ¿quién puede imaginarse eso? Pero Dios lo pone como ejemplo para que vean que cuando Dios está en el asunto, cuando es Dios, cuando es el cielo que ha depositado su favor en nosotros, nada, nada, nada va a poder impedir que usted dé los frutos que fue llamado a dar. Así es, recordando a Esther, decía, bueno, ni siquiera tuvo opción de decir, me quiero casar con este o me Así gustan. es, No, aquí le tocó, mira, aquí le está. tocó. Pero bueno, son realidades que están ahí con propósitos. Y cuando hablamos de Lea, me devuelvo a Lea, ¿por qué? Porque dice que en el camino Raquel muere y es sepultada en Belén y queda Lea. Y dice en Génesis 49, cuando está despidiendo a los hijos y está dando la palabra profética sobre cada uno de ellos, dice, yo ya voy al lugar donde todos tienen que ir, y pide que lo entierren. Dice, por favor, a mí me sepultan, me van a sepultar donde quedó toda la genealogía, la familia, y dice, y donde sepulté a Lea. O sea, Wow. Lea quedó muertecita, pero al lado de Jacob. O sea, lo registra la Biblia. Hay cosas que uno no entiende, pero que cumplieron un propósito. Entonces, puede que las cosas no estén como tú y yo queremos en este momento, pero miremos alrededor todo lo que Dios está haciendo. Lea vivía, hasta pelearon. Si leen la historia en Génesis 30, se rifaron a Jacob una noche. Dame mandrágoras y te presto a mi marido esta noche. Hicieron Así es, negocio. Y en medio de todas esas historias donde salen todas nuestras emociones como seres humanos, había un propósito eterno. Y ahí así es. está hasta el día de hoy. Y María, la madre de Jesús, y la vemos y hablamos y todo, pero dice un momento que hasta José pensó Apelé, que, que no era de él. que O sea, que había, la se quiso había dejar, desposado con otro. la quiso Claro, dejar secretamente, la quiso secreta. abandonar. Sí, Entonces, mira, ahí cuando nosotros vemos todo eso en la palabra, dejamos de pronto de mirar todo sí, arriba, arriba lo sobrenatural, sino entendiendo que por encima de lo que estamos viviendo hay un poder que opera, pero así que hay es. realidades que toca vivir o nos tenemos que enfrentar con ellas, entendiendo que Dios está en medio de todo esto. Así es. Y algo importante, saber que la realidad que usted está viviendo, Dios no lo ha dejado. Ujú. Porque muchos creen ya este es el final. Y creo que nosotros también hoy debemos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos. Amén. Porque a veces vemos realidades en la vida de personas, de hermanos, de amigos, de personas a las que estamos mentoreando, de pastores, de Así hecho. es. Y nosotros como humanos que hemos aprendido a amar de una manera tan caída, ¿verdad? Porque Ujú. somos fruto de un mundo caído. Vemos y decimos, este es el final. Y el cielo diciendo, no, tú no Ujú. entiendes. Tú no entiendes que esa persona, aún en medio de su dificultad, aún en medio de todo lo que está pasando, van a dar fruto. Amén. Y lo que tú crees que es el final para mí, y lo que quizás a veces no tiene sentido para nosotros como humanos, tiene todo el sentido para el cielo, porque Dios ni es como nosotros, ni mira como nosotros, ni piensa como nosotros, y qué bueno que tampoco ama como Ok. nosotros, porque nosotros sabemos amar desde la imperfección, creyendo que para amar a alguien tiene que ser perfecto, o que para estar con alguien tiene que ser perfecto.
concepto. Sin embargo, son realidades que duelen. María estaba a punto de ser apedreada, de hecho, porque cuando se conoció que ella decía la historia que había sido por el Espíritu Santo, será la burla. Claro que Sin sí. embargo, dice la misma Biblia en el libro de Lucas que ella no le dio explicación a nadie, que solo habló eso con Elizabeth, que también le había pasado lo Así mismo. es. A Elizabeth, que también había sido obra del Espíritu Santo, porque ya verdad, a la edad que era y a la edad que tenía su esposo. Sin embargo, con esta mujer que tenía un mismo propósito y lo iba a entender, ella habló. Y muchos de nosotros estamos desgastándonos hablando de la realidad que vivimos, porque tú sabes que yo le di buena educación a mis hijos, pero sin embargo, mira cómo hoy mis hijos o quisieron salir del closet, porque hay que hablar Así es. eso, porque eso está pasando mucho, o sus hijos usted entiende que son la vergüenza porque se han desviado tras música satánica o están sirviendo a Belzebú, o están en gangas, o están pues en droga y en alcohol, y usted piensa que ya la palabra profética cayó al piso, y quizá de manera diferente a lo que nosotros pensamos. Dios está permitiendo todo por un plan y todo por un propósito. Bueno, sabemos que estamos hablando realidades que están aún en la escritura, como lo hablabas y retomabas de María. Y bueno, yo creo que cuando miramos esto y entendemos, mira el propósito que ella cargaba, el propósito, ay, leemos y celebramos y todo, pero imaginémosla embarazada, caminando, todo el tiempo que tuvo que ir cuando tuvieron que salir, su dolor físico, todo, pero era una realidad que estaba cargando y dando a luz un propósito de vida que el Señor le había entregado. Así que este día puedes tomar ese ánimo del cielo y mirar tu realidad con ojos de fe, Así con es. ojos de fe, que algo tiene que pasar, que algo alrededor Dios está tejiendo en medio de toda tu historia, que no, a veces los resultados no es como uno los espera, pero Dios está ahí, Dios está en medio de esta situación. Rispa es otra mujer en la Biblia impresionante. Así Ella es. tuvo que ver sus hijos ahí, verlos colgados, pero ya muertos allí, y dice que duró casi 6 meses vestida de cilicio ahí mirando los cadáveres, esperando, para no permitir que los animales salvajes los devoraran. Unos hijos que estaban muertos, Ay, santo. muertos, o sea, que podía, pero ahí estuvo. Eso es una realidad muy dolorosa, pero una mujer que hasta conmovió y consternó al mismo rey David. Y por Toda una ella, y por nación. ella cambiaron el decreto que El había sobre los hijos decreto. de Saúl, que también estaban ahí. Entonces, Que hubo que enterrarlo ajá, dignamente. dignamente. Y era una realidad, porque nosotros podemos decir la historia y parecería hasta bonito, pero vivirlo. Vivir. Yo que he perdido hijos, puedo hablar y sé que no es fácil. Y perder tus 3 hijos juntos y usted verlos y todo el verlo tiempo ahí. colgando por 6 meses Sí. y usted tener la capacidad, eso es lo que se llama usted poder en medio del desierto renacer. Eso es lo que se llama una mujer que ha sido cambiada y transicionada con una mente renovada, con una realidad, pero que en medio de su realidad ha entendido y dice, mis hijos tienen que ser entregados, tienen que ser enterrados, perdón, dignamente, con la vestidura de lo que son, hijos de un rey. Y toda una nación tuvo que moverse para venir a favor de esta mujer, ya con hijos muertos, porque yo sé que mucha gente diría, pero Rispa, yo me imagino, ya se murieron, no importa si se lo devoran las bestias del campo, pero ella entendía que sus hijos eran hijos de reyes y que eso le estaba hablando al cielo y le estaba hablando a la tierra, de una mujer que traspasó y cambió, como también las hijas de Zelofejad, Sí, así el es. decreto de la tierra, pero porque el cielo sabía que esta mujer tenía la capacidad de tener una mente renovada. Mira que eso está en Deuteronomio 28-26, donde habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Pues ahí sí hubo quien las ¿Quién las espantara. espanta? Entonces ella dijo, ¿por qué? Porque sabía y conocía que eran sus hijos, y como tú decías, estaba peleando para que, vuelvo y digo, estuvieran vivos. Uno dice, bueno, ahí estaba en la batalla, pero ya estaban muertos. Pero mira la situación, la condición. Por eso decimos, tu realidad puede ser una y puede ser fuerte, la mía puede ser otra, la de la pastora otra. Pero todo esto nos lleva a levantar nuestra mirada al único que puede ayudarnos a ver en medio. Si yo me enfoco en aquí, en este lugar, solo voy a ver esto y me pierdo de ver todo lo que está alrededor.
La mente nuestra, si se enfoca en una sola cosa, se bloquea. En lo que nos enfocamos adquiere fuerza. Si todos los días tu mente está enfocada en la realidad dura que tienes, no vas a ver salida, no vas a ver otras cosas que Dios está haciendo alrededor. Como tú dijiste, Lea no era amada por Jacob, pero tenía un vientre fértil. Y quizás a veces, como usted dice, perdemos. Ella se perdió de ese privilegio de haber disfrutado en vida de ser la madre de la mayoría de la descendencia del pueblo de Israel. Sin embargo, ella decidió, porque es una decisión, vivir su vida arruinada dependiendo de la opinión de su marido y del amor de su marido. Que esta conversación de esta mañana te sirva para abrir tus ojos espirituales. ¿Qué estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo enfrentando lo que me está la realidad trayendo? Porque son realidades que no la vamos a poder cambiar. Porque evidentemente Jacob no amaba a Lea. Y no la amó. Y no la amó. De hecho, no la amó nunca. Pero ella persistía y nunca disfrutó de haber sido la favorecida del cielo. Quizás usted hoy esté dejando de disfrutar el favor de Dios por ver la realidad que vive. Totalmente. Y yo creo que es un momento de hacer un alto en el camino. Cada día que Dios nos permite vivir es un regalo. Tal vez dicen, no tengo la motivación, o nos están escuchando personas en depresión por la soledad, por lo que le tocó vivir, pero hoy te decimos, recibe el aliento del cielo, recibe el aliento que solo el Espíritu Santo puede darte para levantarte de esa situación difícil y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué más viene para mí? Estudia, lee, capacítate, haz cosas que a veces queremos que, Señor, aquí estoy, haz esto por mí. No, ¿qué tienes que hacer tú? Así es. ¿Qué tengo que hacer yo para poder salir de ahí, evaluarme, mirar qué está sucediendo? ¿Cómo puedo salir de esas rutinas, de ese piloto automático en el que vivo siempre alimentando el dolor? Mujeres o hombres también, pasan una ruptura, un divorcio, una situación de esta sentimental, escuchando música que les alimenta el dolor. Sí, música almática. Se fue y me dejó. Sí, totalmente. Y me voy a... Entonces esa realidad, esa persona nunca va a cambiar su realidad. Está orando que Dios la cambie, pero está alimentando el dolor en lo que ella puede hacer. Si está orando que Dios ayude a salir en medio de este proceso ahora que viene para ti, ¿cómo vas a salir adelante en medio de esto? Pero haciendo cosas que redunden en bendición, en cosas que te lleven a crecer. Tú decías algo, nos desgastamos hablando que mis hijos, eso se llama desahogarse. Por eso tú no puedes buscar con quién desahogarte, tú debes buscar quién te puede brindar la ayuda, que cuando te escuche te dé el consejo que te levanta, que te lleva, que te orienta, porque para desahogarnos cualquiera, pero que nos dé una orientación clara sí es diferente. Eso es, y creo que este programa está marcando la vida de muchos de nuestros oyentes que van camino a los colegios a llevar a sus hijos, familia completa que nos están escuchando, muchas personas que van camino a su trabajo, o muchos que hoy llevan el currículum, o porque ya no tienes el trabajo anterior y pensaste que todo acabó, pero el cielo te está diciendo en este momento, esa es tu realidad, pero ¿has preguntado cuál es la realidad del cielo? ¿Has preguntado por qué el cielo te quiere potencializar de una manera que quizás no te das cuenta? Y lo que quizá el cielo quiere es hacerte saber que su favor está contigo y que esa semilla, por muy pequeña que tenga de fe, va a ser potencializada en medio del dolor, porque los hijos de Dios, los hijos de la luz, ¿sabe qué? Hemos aprendido a multiplicarnos en medio de la opresión, en medio del dolor, en medio de realidades difíciles. Decimos, sí, ciertamente estoy viviendo esta realidad de dolor. Recuerdo y quiero compartirlo porque quizás les sirva de testimonio a muchos. Cuando mi hijo murió, yo duré un mes enojado con Dios y yo era una mujer que ayunaba, que buscaba a Dios, que duraba a veces hasta 6 horas diarias, 4 horas, 2 horas, 3 horas y 3 horas más, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde orando. Daba mi diezmo, todo, y yo entendía que por qué Dios se llevó a mi hijo. Yo preguntaba, pero si yo soy una mujer que te busca, que te ama, que guarda todos los mandamientos, como el hombre joven, como el joven rico, que se encontró con Jesús. Quizá yo estaba así y estaba enojada con el Señor y todo el mundo me decía, pero tú tienes otra hija. Pero yo decía, es que este era el que yo quería. ¿Y cómo es que Dios, yo con Dios enojada, cómo es que Dios permitió que mi hijo se muriera si yo soy tan buena? Yo estaba prácticamente nueva en la fe y todavía yo no entendía tantas cosas del Padre. Y a partir de esa realidad comencé a admirar que las cosas no son como nosotros queremos y que el cielo, cuando permite que cosas difíciles vengan a nuestra vida,
no es porque nos está castigando, es porque va a entregarnos cosas mayores y necesita muchas veces ver si nosotros vamos a poder abrir nuestra mano para entregar lo que creemos que era lo único que teníamos. A raíz de que mi hijo murió, nació el Ministerio Adoradores del Reino, este ministerio que el Señor ha permitido que siga creciendo y avanzando en las naciones. Y cada vez que alguien recibe al Señor a través de una de las jornadas evangelísticas o a través de uno de nuestros servicios o a través ahora, ahí usted que dice, Señor, yo te quiero recibir, el Señor siempre me recuerda y me dice, te estoy devolviendo la vida de tu hija porque te llamé para esto. Y yo doy gracias al Señor que permitió que tantas personas se reunieran ese domingo en mi casa y el pastor me dijo, para esto tú naciste, Xiomari, el Señor te está llamando a pastorear. Y yo comencé a entender después de un mes que a veces Dios permite que pasemos por valle de sombra y de muerte, pero no estamos solos. Su vara y su callado está infundiendo aliento en medio de nuestra realidad. Así es, pastora. Bueno, y yo creo que estas historias, tanto la tuya, cada uno de nosotros y la del rey David, también nos dejan muchas enseñanzas. Cuando viene lo de su hijo, que tiene que Sí. muere, el hijo que tiene con Betsabé Betsabé. muere, entonces llega, ¿qué dice él? No comía, no bebía, todo estaba así, ¿verdad? Pero llega un momento que dice, ya no está, ahora sí me arreglo, me perfumo, aceptó la realidad y ya. Y ya, gracias a usted por permanecer en sintonía con esta pura fe. Gracias a todos los que están llamando, los que nos están escribiendo. Síganos comentando, denos like, escríbanos sus comentarios. Vamos a estar pues respondiéndole después del programa porque ha estado tan bueno que hoy no vamos a tener la oportunidad pues de permitir las llamadas, pero sí vamos a estar pues recibiendo sus comentarios a través de las diferentes plataformas sociales. Escríbanos Pura Vida Network, también a través del YouTube, Pastora Xiomari Veloz Oficial, y también a través de nuestro Instagram, Pastora Xiomari Veloz. Escríbanos ahí, que en esta mañana yo sé que el Señor está dando respuesta a realidades que son difíciles, pero que tenemos que enfrentar. Pastora Marta Quiñones con nosotros, pastora, Rey David. Sí, estamos hablando Situaciones difíciles, realidades difíciles. Y mira que ahí, en medio de esa realidad dolorosa para él, vino, y vamos a hablar de esto, hay realidades que duelen, difíciles, que han llegado por consecuencia del pecado. Así es. O sea, muchas veces no es que tenemos que mirar de dónde, no hay que escudriñar por qué sucedió o qué vino detrás de eso. Y pues viene después de su falla con Betsabé, que ella queda embarazada de ese hijo después de toda esa historia de amor. Entonces, pero dice que él cuando estaba el niño enfermo, dice que el niño enfermó, el Señor dio una palabra con el profeta y la palabra fue, el niño va a morir. Qué fuerte es que a todo el mundo hoy que quiere palabra profética que vengan y le digan la verdad, esto no va para adelante, esto no va a seguir, esto... Y fue duro que él recibiera eso, pero él se entró en ayuno. Él entró en ayuno y decía a la gente del palacio que comiera, que mirara, preocupados por él porque mantenían el suelo, dice que tirado en el piso, orando, pidiendo a Dios por la salud del niño. Pero Dios ya había dado un decreto sobre esa persona. Entonces, cuando él le pregunta, le dicen, el niño murió, dice que el rey David se levantó, se bañó, se perfumó, se vistió, y los del palacio decían, pero no entendemos que cuando estaba vivo el muchacho, estaba ahí, no comía, no, o sea, como que lo veían llorando todo el tiempo. Ahora, ¿qué esperaban cuando se murió? Pues que llorara más, se fuera el dolor lo abrazara completamente. Pero ¿qué hizo? Él dijo, les responde, es que cuando estaba vivo, yo aún tenía la esperanza de que Dios hiciera algo. Así es. Pero ya se murió, ya lo que me queda es aceptar esta situación y saber que un día yo voy a estar donde Él está. Aleluya. Imagínate esa revelación, esa profundidad. Personas que están pasando por duelo, que Exacto. tienen 20 años, 10 años, pastora. Es fuerte y yo dije al comienzo lo que viví, que yo llevaba 4, pero sí que llevan personas con mucho tiempo. Es el momento de decir, ok, voy a decir, Señor, acepto lo que fue y abrazo lo que viene para mí. O sea, tú me has dado la vida y necesito, Señor, a entender que estoy abierta a las nuevas posibilidades, a las nuevas bendiciones que tú tienes para mí. En el caso mío, que fue perder mi padre, yo le dije, Señor, sé tú mi padre, llena este vacío que dejó mi padre. Si es la persona que haya dejado el vacío, Señor, llena este vacío. Tú que eres todo, como dijo el apóstol Pablo, ahí es donde dejamos de repetir la escritura y de hacer la vida en nosotros. Tú lo llenas todo en todo. Eso no da lugar a nada.
O sea, todo es todo. Se fue, me quitaron, tú lo llenas Me todo. desecharon, no me Exacto, quieren, me pero dejaron. tú estás ahí conmigo. Aleluya. Eso es lo que debemos hacer vida en nuestro interior, pastora. Muchas personas comentándonos, preguntándonos, pastora, sus redes sociales, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, Marta Quiñones en Facebook e Instagram. Bueno, en Instagram Marta Quiñones. Y mi página web martaquinones.com. Allí también pueden encontrar mi canal de YouTube, podcast, bueno, todo lo que hacemos, los libros, todo lo que Dios nos permite desarrollar a través del ministerio que me ha entregado. Sus libros, pastoras, Sí. pastora, donde de hecho hay un libro que estamos juntas. Sí, Piedras Preciosas en el mundo de ciegos, donde habla totalmente de la estima de la mujer conforme a Proverbios 31, Así es. que también es un libro en conjunto con la pastora Jenny Matos. Así que son cosas que ahí van a... Todo este material que Dios nos da viene a raíz de vivencias, experiencias, de la revelación de su palabra, y por eso les animamos para que puedan estar allí en martaquinones.com. Y de hecho ahora en la República Dominicana estaba también haciendo el lanzamiento del ritmo correcto del corazón y de 52 días de reconstrucción, que tiene que ver con todo esto después de una pérdida, después de enfrentar una realidad difícil, cómo me levanto y qué debo hacer. Qué lindo. ¿Dónde podemos encontrar los libros, pastora? martaquinones.com, ahí pueden estar la versión digital también Ok. de los... Todavía no tanto están físico aquí en República en los Dominicana. eventos donde he estado, pero ya pronto Ya estarán aquí. pronto. Sí. Qué bueno, sí, porque vuelves. Sí. Sí, hay algo que se está cocinando por ahí, que le vamos a estar informando más adelante. Qué bueno es nosotros poder compartir un tema de tanto interés, donde hay tantas realidades, personas que están enfermas. Este hombre, si habláramos de una realidad, vemos al paralítico de Bethesda, 38 años, esperando que las aguas se movieran y él poder tener el favor de llegar a las aguas. 38 años este hombre perdió Ujú. y nunca aceptó que era él que tenía que levantarse. Era- como fuera a llegar. Mira, Sí, porque yo me hubiera hasta arrastrado. claro. Yo no sé si usted entiende, Sí. porque en 38 años son muchas las estrategias que se hacen. Pero así, pastor, hay muchas personas paralizadas frente a su realidad, que Esa no es la saben qué palabra. hacer. Encorvados como aquella mujer. Yo pienso que hoy el Espíritu Santo ha llegado con este tema porque quiere romper. Amén. Quiere, como Jesús llegó a la vida de este paralítico, decirte, levántate, Ujú. toma tu lecho y anda. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, levántate Amén. de esa realidad, que es una realidad, porque ciertamente este hombre era inválido, no era mentira, Ujú. pero si había una oportunidad debió verla. Yo no sé usted, pastora, pero en 38 años yo algo hubiera inventado, aunque sea una máquina que me moviera como una catapulta y le diera un botón, no sé, porque en 38 años Ujú. son muchas cosas las que pueden pasar, pero sin embargo nuestra mente muchas veces se detiene. Así es. Y viene la paraliza. pared, se paraliza. Y nuestra parálisis nada tiene que ver con lo físico, más que todo tiene que ver con el pensamiento, Totalmente. con la manera como asumimos la realidad que estamos viviendo. Mira la mujer del flujo de sangre. Ella Así dice en la escritura, y ella dijo entre sí, voy a tocar. O sea, ella pensó. El milagro se gestionó en sus pensamientos. Si Así tan es. solo tocare, a ella quien le dijo que lo hiciera, ¿no? Ella dijo entre sí, dice una versión, si tan solo tocare el borde de de su manto seré sana. O sea, tengo que hacer algo. Yo voy a ir, yo voy allá. ¿Qué te toca hacer? Ya hay cosas que no Accionar. van a cambiar, pastor. El que Así se fue es. no va a volver. Así es. Entonces yo tengo que Dígaselo seguir. duro, hay mucha gente ahí que todavía está persiguiendo en los Facebook, que está Sí. humeando el estado de esa persona, que está viendo a ver con quién anda, lo que hizo, lo que va a hacer, cuáles son sus planes. Deje eso, amado. Amada, deje eso, que el que se fue no va a volver. Cambiemos los pensamientos, permitamos que el Espíritu Santo pues haga lo nuevo que el cielo quiere. Y en ese desafío usted me dirá, pastora, no sea indolente que me duele. Yo sé que te duele, pero el cielo te está hablando una nueva oportunidad. Así es. El cielo te está hablando favor. María, de hecho, se sorprendió que el ángel le haya declarado una palabra tan tremenda: favorecida eres, porque lo último que se podía imaginar María, que el cielo hablaba a favor de ella. Mujer, varón, deje ir al que se fue, al que ya no quiere, porque quizá usted quiere pelear, pero ya el cielo dice,
con esa espina, con ese dolor, con ese rechazo que tiene, yo lo voy a hacer para que sepa que cuando yo me quiero glorificar en la vida de alguien, yo me voy a glorificar con esa limitación. Hay muchas personas, pastora, que tienen limitaciones físicas. Sí. Y quizá usted se ha sentido burlado. No, el Dios al que nosotros le servimos nos hizo a uno blanco, a otro pequeño, a otro con la diversidad. Y nosotros tenemos que aceptar la diversidad con la que el Padre nos hizo. Pastora, yo manera creo, de resumen. sí, yo creo que lo que podemos decir hoy y redondeando ya este tema es acepta esa realidad, pero no para quedarte ahí, no para quedarte acomodado, acomodada, es para decir qué tiene el Señor ahora, qué viene el Señor. Dice Eclesiastés 3:15 que ya Él restaura lo que pasó. Y entiendo que cuando tú decías esa persona no va a volver es porque ya está, en el caso de sentimental, ya está casado, ya publicó un matrimonio, ya tiene 3 hijos, ya tiene una vida y todavía la otra persona mirando sus redes dolida, ¿no? Hay cosas que usted tiene que ya bloquear por su sanidad, por su salud mental. Entonces, lo puede hacer. Así que tome acción y permite que una nueva realidad se cree en tu vida. Así es, síganos a través de nuestro Instagram, Pastora Xiomari Veloz, denos like. Este domingo estás invitado, calle Club Rotario número 46 en Sancho Sama, si no tienes una iglesia donde congregarte. Y si sientes que este tema te habló, déjanos tu comentario, nos estaremos contactando con usted. Si quieres contactar a la pastora, ella ya está dando sus redes. Pastora, delo ya para despedir nueva vez. Marta Quiñones en Facebook e Instagram y mi página martaquiñones.com. Muchas gracias. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, este es tu momento para usted abrir su corazón y decirle: Jesús, yo te recibo, entra en mi vida e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.